Buenos días, profe. Buenos días, hincapié. Buenos días, profe. Buenos días, Jeffrey. Hola, profe. Buenos días. Hola, Daniela. Hola, profe. ¿Cómo están, chicos? Profe, ¿sí vio mi trabajo? Tu trabajo, la verdad. Ay, profe, no me vaya a decir que no recibió porque 6 hojas. Profe, me hizo hacer 6 hojas. Pues, Ay, profe, no me. yo a ti te puedo, mejor dicho, un día estos va a mostrarte un trabajo de 24, no, No, profe, ¿sí lo 48 recibió o no? páginas, de 48 páginas donde, pues, realmente no digo nada. Hay que decir la tarea, pero sí la recibió, profe. Pues yo la recibí, después cogí y dije, no, Ah. esto no me sirve. Pues solo diga, sí lo recibí. ¿Cómo que no le. ¿Sabe qué, profe? No le vuelvo a mandar a Daniela. Dime, Daniela, ¿qué vas a hacer? Voy a llorar. Mentira. Hay algo más, hay algo mucho más efectivo y es pegarse un tiro con un banano. Uy, profe, ¿cómo así? Sí, pegues un tiro con un banano, eso quita el aburrimiento. Ay, no. Inténtelo. Mi mamá se ríe. Pero con un banano. Uy. Ay, Bueno, chicos, ¿cómo han estado? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo les fue con el video? Bien, profe. Por ahí vi unas cosas muy buenas, me han entregado unos esquemas buenos. Hacen falta personas porque me entreguen el esquemas. mío, profe, hoy es mío. Ejemplo, o sea, mejor dicho, hacen falta personas que me entreguen esquemas. Hay esquemas que me han entregado, pero pues les hace falta mucho. Realmente no es por molestar, pero pues no es complicado lo que yo les he dejado. Entonces, pues tratémoslo de hacerlo bien, ¿sí? El hecho de que yo a ustedes les deje poca tarea, de que pues yo soy consciente de, sí, de estas circunstancias, de que muchos profesores le están dejando y los están sobrecargando de trabajos. Yo trato de ser consciente con eso y como para que relajen un poco, pues les dejo cosas sencillas, pero tampoco es que para que me entreguen cosas tan sencillas. O sea, estos esquemas son sencillos, pero un esquema de, sí, de, no sé, de 4 cuadros, 5 cuadros no más, no, no, sí, no, no da, no convence a nadie. Entonces, tratemos de entregar cosas bien hechecitas, chicos. Tenemos el tiempo para hacerlo, les estoy dejando bastante tiempo, ¿sí? Profe, Dígame, buenos Diego. días. Buenos Hola, días, Diego. profe. Buenos días. ¿Sí nos va a decir cuánto es que gana? ¿Cómo? Hoy sí nos va a decir cuánto es que gana. Ay, Dios mío, ustedes con esa Uy, pregunta. sí, profe. Porque yo ya tengo una hipótesis. ¿Cuál es su hipótesis? Primero tengo que hacer es una pregunta. ¿Usted, aparte de trabajar en el Santa Cruz, ¿Tiene otro trabajo? es profesor en otros lados? Sí, también. A veces, a veces, A veces es que. a veces soy profesor en otros lados. Porque a veces. Reemplazos. Bueno, entonces me voy a centrar es en el Santa Cruz como tal. Como este es un colegio privado y tiene muy pocos estudiantes, pues no es que le paguen mucho.
¿verdad? Sí, tiene Respete, razón. hola. No, es verdad. Hizo caras, hizo caras. Es verdad, o sea, es verdad. Aquí hay que ser conscientes en eso algo que dice sí puede sencillamente. ser verdad. Acá, o sea, vamos a hablar algo. Mañana, la próxima clase continuamos. La cuestión es la siguiente, chicos. Bueno, nosotros hemos visto precisamente cuál va a ser ese génesis de la edad moderna, ¿sí? Cuáles son esas transformaciones socioeconómicas que va a tener la edad moderna. Es algo complicado, digámoslo así, en cierta medida, comprender la significancia de unos cambios relativamente pequeños que va a tener sí, esas transformaciones que tiene, que yo les había dicho, en respecto a lo que cómo se va a transformar el mundo, ¿sí? Cómo va a empezar a adquirir mucha más fuerza, mucha más potencia, que al final de al cabo pues van a resultar en diferentes guerras, ¿sí? A través del tiempo. ¿Ustedes cuál creen? Nosotros estamos hablando de los años 1400, desde 1400 hasta 1500. ¿Qué otro elemento o qué elemento fue fundamental para esa transformación que va a tener Europa? ¿A qué se refiere? ¿Sí? Nosotros sabemos de que Europa pues ha ido avanzando a pasos agigantados, ¿sí? A pasos bastante grandes, bastante largos. Estamos hablando de una Europa que es totalmente medieval, ¿sí? Que hasta este punto está comenzando, digámoslo así, una época bastante complicada. Vemos una Europa donde va a llegar bastante riqueza, una Europa donde todos los nobles van a poseer riquezas abundantes, aunque no las haya en Europa, van a empezar a adquirir riquezas bastante enormes, van a empezar a adquirir recursos. Así, aunque no las haya, las van a tener. Es que ese es el punto, ¿sí? Europa lleva ya muchos años, muchos siglos explotando sus recursos y ya se están acabando, porque empezaron una explotación de recursos desde muy temprano, ¿sí? Y una masificación de esos recursos. Si nosotros hablamos de las canteras de mármol, un ejemplo de ello, las canteras de mármol ya se están acabando. ¿Por qué? Porque si hablamos del Imperio Romano, un imperio romano que la mayoría de sus estructuras son hechas a punta de mármol, pues obviamente la demanda va a ser bastante grande y va a producir una escasez. Si hablamos de que Europa no es un continente que tenga grandes vetas de oro, no es un continente que tenga esmeraldas, no es un continente que tenga grandes vetas de joyas, ¿sí? De piedras preciosas, de metales preciosos, pues obviamente ya eso va a ir acabándose. Entonces, ¿cuál es ese elemento fundamental que va a permitir esa transformación de Europa en medida en que va a tener mucha más riqueza, en que el comercio en Europa va a aumentar de sobremanera, en que va a existir como que un avance social en el punto en que Europa pues va a tener como que una mayor igualdad de condiciones precisamente por ese hecho de que se encuentren grandes lugares donde esos recursos van a comenzar a llegar a esa Europa. ¿Cuál es ese elemento fundamental? Al haber descubrido América. Perfecto, ¿sí? Las épocas de los descubrimientos, las épocas de los avances coloniales, pero no podemos hablar solamente de un descubrimiento. Bueno, hablamos de un descubrimiento de América porque no se tenía conocimiento alguno referente a ello, ¿sí? No se tenía un conocimiento certero referente a ello. Se tenía unos conceptos, ya hay unas ideas, ¿sí? Existen elementos que datan que ya se había descubierto el continente americano desde hace tiempo, pero no haya generado como que esa importancia. Sin embargo,
Ya como tal apropiación del continente, todo lo que van a hacer, el reconocimiento de esas dinámicas, pues va a ser algo bastante trascendental. ¿Listo? Entonces, acá es donde nosotros ponemos ese punto. El descubrimiento de América y la colonización de América, junto con la colonización de lo que va a ser todo el continente indio, ¿sí? Gran parte del continente asiático y totalmente el continente africano, pues va a dar precisamente esa obtención de recursos. ¿En qué año se descubre América? 1492, ¿90 y qué? ¿no? Exactamente, muy bien. Ese va a ser el año del descubrimiento de América. Y Colón, pues va a hacer obviamente varios viajes, porque en un principio no se sabía que era un continente perdido, ¿sí? No se sabía que era un continente desconocido, sino simplemente se le va a conocer como las Indias Orientales. ¿Listo? ¿Por qué? Obviamente, se va a mantener un elemento y es de que en ese punto la Tierra iba a ser considerada plana, ¿sí? La Tierra iba a ser considerada como una mesa. En el momento en el que se llegue al punto máximo, pues simplemente va a haber un abismo enorme en el cual van a caer, ¿sí? Estilo o ejemplo a ello, podríamos tomar todos, ¿alguno acá no ha visto alguna de las películas de Thor? ¿Ninguno? Listo. Si nosotros hablamos de esa concepción nórdica, no se las ha visto, Yo. ¿Las películas de quién? de Thor. Yo me las he visto. Listo. Si nosotros también. hablemos- Completas, Yo completas. más o menos. No, Más o menos. Pregúnteme la saga Yo sí. sí, muchos se las han visto, todos se las han visto, al menos unas partes. Si nosotros hablamos de eso, lo que va a ser el lugar donde van a habitar los dioses nórdicos en ese tipo de películas, pues va a ser más o menos como una isla flotante, ¿sí? Donde va a llegar a un punto y que simplemente cae, ¿sí? Todas las aguas van a caer. Esa misma percepción se tenía sobre el mundo. Cuando se llega a un punto máximo, no va a haber nada más y simplemente va a caer, ¿sí? Se conoce también ese concepto y empieza, todavía está presente bastante esa mitología del kraken, de las hidras, ¿sí? Donde son monstruos marinos que están ya en ese punto máximo de la Tierra. Ese va a ser un elemento fundamental. Y va a llegar bajo diversos parámetros también, eh, ya teorías como la va a ser la de Copérnico, ya teorías como va a ser Galileo también que la van a exponer, y como tal una persona que va a ser partícipe de esas teorías, sin ser científico, sin ser astrónomo, sin ser nada de eso, y las va a reafirmar bajo los experimentos que él hace, que va a ser Cristóbal Colón, ¿sí? Colón que va a hacer esos viajes ahí. Entonces, la necesidad que va a tener esa era de descubrimientos, esa necesidad de, ¿sí? de agrandar el mundo, de descubrir nuevos lugares, es algo que pues va a ser bastante necesario. Entonces, todas las civilizaciones estaban separadas por zonas deshabitadas netamente, ¿sí? O poco pobladas. Europa solamente había puesto los ojos a lo que iba a ser la parte norte de África. No tenían, digamos así, como que un conocimiento más allá de lo que iba a ser el desierto de Sahara, de China y de India como tal, ni siquiera sabía como tal la existencia de América. Entonces, esos cuatro elementos pues van a ser fundamentales. Aunque toda la vida desde el Imperio Romano se conocía una ruta de comercio que iba a ser la ruta de seda, que iba a pasar por China, que iba a pasar por India, no se tenía como que la exploración por parte de los romanos o por parte de Europa referente a esos lugares, ¿sí? Iba a ser solamente unas pequeñas personas las que iban a viajar a ese tipo de sitios. Sin embargo, y aún así,
ya 2 veces el Imperio Romano había tratado de incursionar hasta China. En una primera vez lograron llegar los enviados, los mensajeros romanos, hasta, hasta el Imperio Chino, habían hablado, sí, como que compartido ciertos conocimientos los unos de los otros, pero de ahí no pasó más. En segunda medida, trataron ya de hacer una pequeña expansión los romanos hacia China, pero pues fueron vencidos por el ejército chino y fueron capturados todos los militares sin poder retornarlos, sin que ellos pudieran retornar otra vez a su lugar de origen. Sin embargo, los chinos lo que hicieron fue adoptarlos, no tenerlos, ejemplo, como un tipo de esclavos o menguarlos ahí, sino que pues desarrollar otro tipo de cultura y otro tipo de creencias que todavía tiene secuelas, digámoslo así, en ese punto y ya. El resto no se han manejado más incursiones por parte de Europa hacia Asia, a menos de que fueran las rutas comerciales, que en la mayoría de esas rutas comerciales pues iban a estar manejadas más por temas de los árabes, ¿sí? De todas esas personas que van a manejar ese elemento. Eso va a ser un elemento fundamental para entender estas cuestiones, ¿sí? No había conocido como tal ese elemento. Todo lo que va a ser el desarrollo europeo se va a dar casi que hasta el límite donde va a manejar el Imperio Romano. Y ya como tal, lo que va a manejar el tema de las incursiones bárbaras y esos territorios bárbaros. Eso es lo que se conoce con certeza del mundo. Eso es lo único que se va a mantener de conocimiento de lo que va a ser genérico del mundo. No se va a conocer más allá, no se va a tener la certeza de que más allá, ¿sí? Entonces, ya en el siglo X, ¿sí? Hablamos de 900 después de Cristo, pues los vikingos habían recorrido el Atlántico Norte y habían descubierto otras tierras como la era Groenlandia, ¿sí? ¿Conocemos cuál es la ubicación geográfica de Groenlandia? Yes. ¿En dónde queda? Arriba de Canadá, si no estoy mal. No, Queda Bueno, en la ahí en Antártida. eso, exactamente. queda ahí cerca de Estados Unidos. Sí, señor, queda cerca de Estados Unidos. Sin embargo, se maneja como un continente, sí, aparte, por lo que no tiene unión. Entonces, en ese punto es donde nosotros decimos de que ya había contacto un poco más cercano hacia esas partes. ¿Por qué? Profe, Dime. ¿en Oceanía también lo descubrieron o antes de América o...? Sí, exactamente. Eso es lo que estamos hablando de Groenlandia, ¿sí? O Oceanía. Entonces, vean. Sí, ese conocimiento, pues es complejo, ¿cierto? Estamos hablando de que en el siglo X, estamos hablando del año 900 aproximadamente, los vikingos llegaron desde el punto, digámoslo así, de todo lo que va a ser Noruega, que es donde empiezan a realizar esas incursiones hacia otros lugares, se empiezan a conocer otros sitios, pues en un principio llegaron a lo que iba a ser Britania, ¿sí? Ya después empiezan a realizar viajes más largos hacia Islandia y más largos hacia Groenlandia. Si nosotros nos damos cuenta, Groenlandia va a estar muy pegado a lo que va a ser el continente americano, sin estar unido. Por eso se considera otro continente aparte. Sin embargo, pues por eso les digo que ya se tiene esos conocimientos, ya se tenía esos preceptos del continente americano sin saber qué era. ¿Por qué? Porque obviamente esos recorridos los vikingos tenían como que esa sensación de buscar mejores lugares, buscar mejores tierras y obviamente tuvieron que haber hecho mucho más viajes internos dentro de Groenlandia y capaz de que obviamente a la lejanía pues pudieron evidenciar que había existencia de otros lugares, ¿sí? Aparte de ello, pues sabemos perfectamente, acá sí hacemos una continuidad de lo que es el sistema continental, este hueco que va a haber acá y acá es bastante pequeño, ¿sí?
es bastante sencillo. Y en las épocas de invierno, estos lugares suele congelarse, creando un puente natural entre lo que va a ser Rusia y lo que va a ser Estados Unidos. Traducción a ello, el acceso, que bueno, principalmente de homínidos, este puente va a permitir el acceso y la distribución de todos los hombres, de todos los homínidos, a través del continente americano, ubicándose obviamente en los lugares más importantes y primordiales, que va a ser los Alpes, todo lo que va a ser la cadena montañosa, ¿sí? Que esos son los lugares, todo lo que va a ser la selva de la Amazonía, que va a ser este punto, todo lo que son los valles, digámoslo así, los valles cálidos y los desiertos, los parques naturales, los más grandes que va a tener Estados Unidos, que va a ser más o menos por este lugar, ¿sí? Todo lo que son las altas montañas en México, México, Nicaragua y toda esta zona, El Salvador, ¿sí? Y obviamente las montañas de Perú. Acá es donde van a ubicarse las principales poblaciones, ¿sí? Estos lugares, pues obviamente ya se tenían dentro de la conciencia humana, sin embargo, no se tenía como tal el conocimiento de que fuese otro continente, de que fuese otro lugar. Lo que Colón quería hacer era como tal omitir ese concepto de un lugar distinto, y lo que quería hacer era saliendo de la península ibérica, ¿sí? De esa península, de ese pequeño puerto que va a haber casi que en Castilla, salir hacia el occidente pensando de que lo que iba a hacer era llegar directamente a las Indias Orientales, ¿sí? Sin saber de que primero iba a llegar a China, ya que la India, Indonesia, pues va a quedar, es en la parte sur. Ese era el concepto que él iba a manejar por el viaje. Él iba a lo que iba a hacer en sí. Obviamente, no solamente va a ser dado por este punto, Portugal va a salir a zarpar primero. ¿Sí? Portugal va a ser un desarrollo mucho más sencillo y lo que va a hacer es Portugal va a empezar a salir es hacia abajo. ¿Sí? A descubrir todo lo que es la parte sur del continente africano, omitiendo obviamente todo lo que va a ser el desierto del Sahara. El desierto del Sahara pues va a estar ubicado casi que en esta franja. ¿Listo? Eso va a ser lo que va a desarrollar Portugal. Entonces, para ello, digámoslo así, Profe, no se le para ello. escucha bien. ¿Cómo? No se le escucha bien. Bueno, voy a quitar un momento el video entonces para mejorar un poco la calidad. Para ello, obviamente se tienen que mantener unos adelantos técnicos, ¿sí? Que iban a desarrollar. En primera medida, se desarrolla como tal lo que va a ser la brújula, ¿sí? Un elemento que va a aprovechar el polo magnético del norte para dar una ubicación, ¿sí? Geográfica, mantener unos horizontes más claros, cosa que pues ya esto va a ser por elemento magnético. Antes se había mantenido más por temas luminarios del sol, ¿sí? Los viajes que hacen los vikingos, que hacen los bárbaros a través del mundo, va a ser dado gracias a una brújula solar. Ellos van a mantener una brújula solar compuesta en sí casi que por un estilo de trompo, donde va a estar ubicado sobre agua y la luz que va a reflectar, la sombra, es lo que va a dar ese elemento de distancia y de dirección como tal sí, de esto. Por otro lado, se va a incorporar ya como tal las naves que son de timón móvil y anclas mucho más fuertes. Se mantenía un timón en anterioridad que en sí era un remo. ¿Sí? Se mantenía ese concepto de timón como un remo. El remo que obviamente... Se traba mucho. Profe, se corta. Esperemos un momento. Se le escucha entrecortado. Ay, ay. Bueno, voy a hablar un poco más despacio para ver si se entiende mejor. Sí. Entonces hablamos. Se mantiene otro concepto que va a ser el timón móvil. Ese timón móvil
pues va a ser un elemento donde ya van a aprovechar como tal No soy. la corriente, ¿sí? Para poder navegar y direccionar el barco. Antes se manejaba más como un remo, ¿sí? Puesto en la parte trasera del, siento lo que va a ser la popa de los barcos, en la popa de las embarcaciones, para darle ese movimiento y esa dirección. Ahora ya ese timón móvil va a estar incorporado como tal en todo lo que va a ser la flota sí, de gran desarrollo. Y por último, pues ya los portugueses para desarrollar esos viajes, esos primeros viajes a lo que va a ser el descubrimiento del continente africano en su totalidad, pues van a desarrollar lo que se van a llamar las carabelas, ¿sí? Las carabelas, que ya son barcos eh, bastante grandes, que van a necesitar obviamente trabajo de 24 horas el día y van a comenzar como que esos trabajos de turnos, ¿sí? Aparte de ello, pues ya van a tener una complejidad mucho más grande, van a tener un alcance mucho más largo dentro de lo que son los viajes. Obviamente van a tener como que unos elementos importantes que van a ser unas bodegas mucho más, ¿sí?, desarrolladas donde ellos podían guardar los suministros, gran cantidad de suministros, y pues un lugar donde mm, los marinos pues podían descansar de una manera más adecuada, ¿sí? ¿Sabe de qué material estaban hechos los barcos para que no se hundieran De con tanto madera, peso? de madera. En ese punto todos los barcos iban a estar hechos de madera. No va a ser ya hasta el tiempo moderno, casi que hasta el siglo XX, que se empiezan a desarrollar los barcos ya en los acorazados, que van a ser barcos sí, hechos con metales. Pero en un principio iban a ser de madera. ¿Qué era lo que les daba precisamente esa flotabilidad? Era la forma en cómo estaban diseñados, ¿sí? Esa forma eh, cóncava que iba a tener en la parte inferior y obviamente, pues, aunque fuesen bastante pesados, pues la madera siempre va a tener una flotabilidad, ¿sí? No importa si el tronco es muy pesado, la madera siempre va a tender a flotar. Ese va a ser el elemento fundamental que ellos van a desarrollar para eso. Y por último, otro elemento fundamental es que ya va a empezar el desarrollo de la cartografía. Ya se van a empezar a mapear todos los elementos, se van a empezar a mapear todos los lugares para, pues obviamente, dar una conciencia mucho mayor del mundo, ¿sí? Y ahí es donde va a aparecer Pierre Dailly, ¿sí?, que realizó el Imago Mundi, que va a ser el primer mapa mundi generado ya con mayor especialidad. Eh, Obviamente ya se habían desarrollado mapas, ¿sí? El último que digamos así como que de gran importancia iba a ser el de Ptolomeo, pero ya Pierre va a desarrollar un mapa mundi mucho más detallado, mucho más correcto en dimensiones y ubicando también todo lo que van a ser el tipo de lagos, todo lo que va a ser los ríos, ¿sí? Esos elementos importantes que se iban a desarrollar ahí en ese punto. Y pues obviamente se van a utilizar también dentro de esa cartografía parte de astronomía, ¿sí? Se van a utilizar las estrellas pues para dar medidas, para dar todos esos elementos importantes. Antes se medían las distancias, es precisamente con referencia a las estrellas, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, todo eso pues va a dar ese elemento de importancia. ¿Listo? Entonces, como tal, Portugal eh, va a desarrollar esos viajes como tal, lo que les hablaba desde su
lugar de origen, y va a empezar es a rodear como tal todo lo que va a ser el continente africano. Todo el continente lo va a rodear para llegar a India, ¿sí? Entonces, esas primeras expediciones portuguesas, pues, se dirigieron hacia el borde, rodeando luego hacia la costa sur del continente. Ya como tal en 1431, pues van a subir de nuevo y van a empezar lentamente ir llegando a esos puntos, ¿sí? Entonces, en 1431, pues van a llegar simplemente hasta esta parte, hasta la parte del continente africano. En 1487, pues ya van a llegar a este punto sur, ¿sí? Entonces van a empezar a hacer los viajes de a poco, van a empezar a llegar, a volver, y así sucesivamente ir llegando hasta que llegan a este punto en 1487. Y ya por último, en 1498, pues ya van a llegar como tal a lo que va a ser a la India, ¿sí? Ahí van a hacer, obviamente, un proceso de protectorado, un proceso de colonización, van a utilizar todo lo que va a ser el litoral africano en busca de oro y esclavos, y obviamente pues van a fundar bastantes colonias en todo lo que va a ser la parte sur de Asia, ¿sí? Portugal va a dominar en cierta medida la parte sur de Asia. ¿Alguno va a decir algo? Profe, Sí, sí, Arenal. dígame. ¿Quién descubrió la Antártida? O bueno, los polos, norte y sur. Datación como tal de quién fue el descubridor de los polos nortes, no hay, ¿sí? Porque empecemos por una medida. El polo norte, al ser una masa gélida, ¿sí? Va a tener unión todo lo que va a ser esta parte de Rusia. Entonces va a estar añadida Rusia. En la parte sur, pues sí va a estar un poco más distante. No se tiene o no conozco datación alguna de quién, o sea, el nombre de una persona que diga, él fue el que descubrió los árticos polares, ¿sí? No se tiene. No se tiene esa Profe, datación. Dime. Estados Unidos es más viejo, o sea, es más, o sea, en el sentido de, fue primero que Colombia, o sea, fue descubierto primero que Colombia, No, o Colombia es primero que Estados Unidos, o ninguno de no, los dos. no. El primer viaje, bueno, Primero descubrió en México antes que Estados Unidos, No, primero descubrieron Venezuela. quietos, Bueno, quietos, profe, quietos. hable. Acá está la cuestión. Cuando desde Castilla salen para América, ¿sí? El primer viaje que va a hacer Cristóbal Colón, ya como tal, en 1492, va a salir desde Castilla y lo que va a hacer es este pequeño viaje, este pequeño recorrido. El primer lugar que descubren va a ser Cuba, ¿sí? Ese es el primer sitio que ellos descubren, Cuba. El segundo viaje que van a hacer va a ser idéntico. Va a ser idéntico. Van a salir desde Castilla, pero ya no van a bordearlo por la parte oriental, sino que van a atravesar lo que es las islas de Cuba y Jamaica para devolverse otra vez. ¿Sí? Ese va a ser el segundo viaje. ¿Sí? Entonces acá les pongo acá, segundo viaje. Bueno, ahí entienden. El tercer viaje que va a desarrollar Colón ya va a ser por la parte occidental de Cuba. Va a empezar por abajo, va a llegar acá y va ya como tal a mirar todo lo que va a ser México hasta Panamá. No va a alcanzar a llegar a Colombia y se va a devolver inmediatamente. Y el último viaje que ya van a hacer, perdón. Este de verde es el cuarto viaje. El tercer viaje que ellos van a hacer es precisamente saliendo de acá
van a llegar a todo lo que va a ser Trinidad y Tobago, ¿sí? A este punto, y van a ir otra vez a buscar las rutas de vuelta por Cuba. ¿Sí? Ese va a ser el tercer viaje. Esos son los viajes que ellos van a hacer. ¿Qué es lo que va a pasar? Acá obviamente van a quedar algunos colonos, especialmente van a estarse ubicados en todo lo que va a ser, todo lo que va a ser, ¿quién? Todo lo que va a ser, se me olvidó. Bueno, van a ubicarse en todo lo que va a ser primero, van a invadir lo que es la cultura maya y la cultura azteca. En primera medida la azteca, ya después van a ir conquistando la maya, ¿sí? Esa va a ser la primera incursión. Todo lo que va a ser el Centroamérica. Ya después van a empezar a hacerse incursiones desde, ¿sí? Desde la parte de Panamá, van a empezar a realizar viajes que van a ser de sonde, ¿sí? Van a empezar a hacer esto, este tipo de cosas. Este viaje lo van a realizar los colonos fundando diferentes ciudades y obviamente descubriendo diferentes lugares. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en este punto, cuando ellos empiezan a hacer ese viaje recorrido, ya habían llegado los primeros viajes de Portugal a lo que iba a ser Brasil. ¿Sí? Ellos van a llegar directamente a este punto. Y ya Inglaterra, pues van a salir los viajes para hacerlo, va a decir lo que van a hacer los Estados Unidos. Por eso, los españoles no llegaron a estos puntos. Bueno, y acá hay otro punto. Francia va a llegar a ocupar este lugar. Estos tres países, las Guayanas y Trinidad y Tobago, pues va a ser francés. Esta parte va a ser portugués, todo lo que va a ser Brasil, ¿sí? Esta parte va a ser inglesa, en primera medida. Ya después, dentro de los tratados, Inglaterra va a darles un regalo a Francia, que va a ser este sitio, ¿sí? Todo lo que va a ser